Hola, hola. ¡Hola! Lo sentimos, estamos un poco alteradas. Hola, hola. Todas las veces. Hola. 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 Acabamos de comer taquitos, de pronto tenían algo, amigos. Sí, No las margaritas. ¿Estamos grabando esto, borrachas? No. No, No. mentiras. Solo nos Claro que no. Claro que no. Mentiras, no. Ya, vamos a seguir. Hola, ¿Cómo bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a Punto Mono Cadeneta. Si usted no baila, no sé qué hacer. Ta, 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 ta. Uy, Apreciados, usted lo tenemos chueco. Listo. apreciados participantes, escuchantes, ¿cómo se dice? Participantes. Porque estamos haciendo una investigación. Participantes. No. ¿Cómo están? Escuchas. Así. ¿Cómo me les ha ido? Interlocutores. Interlocutores. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo los trata la vida? Esperamos que bien. Queremos contarles que hoy traemos un tema hermoso, como todos los días, como todos los lunes. Pero antes no les vamos a hacer a ustedes como lo hacía su ex y vamos a hablar del elefante en la habitación. Sí, estuvimos desaparecidas. Así. Bueno, desaparecidas. Estuvimos un poco ausentes. Aquí la linda estuvo Enferma. enferma. Amigos, casi conocí a Dios, la verdad, como que lo vi allá arriba y me dijo, o sea, mal, amigos, mal. Estaba dando una gripa muy fuerte, entonces, ay, se apagó esto. Estaba dando una gripa muy fuerte, entonces hay que cuidarnos. El clima de verdad de Bogotá está denso. Así que si les da gripa, no vayan hacia la luz. No vayan hacia la luz, amigos. Háganse que su tecito. Sí, sí. Vaporizaciones, lo que sea necesario, pero como que sí, cuídense mucho. Entonces, pues no pudimos grabar, amigos, una disculpa, pero pues sí, estaba casi sin voz. Entonces, ay, Liz, lo sentimos. Pero aquí estamos de vuelta, comprometidas, porque llueva, truene o relampaguee, aquí estamos grabando para ustedes, a pesar de que tengamos mucho sueñito. Uy, sí. Sí, a pesar de que tengamos sueño, a pesar de que estemos cansadas. Exacto. No importa, incluso eso lo hablábamos hoy, ¿no? Cuando estábamos almorzando, y era de, podemos hacerlo mejor, ¿sí? Siempre como que podemos hacer algo mejor, pero creo que honrar un poquito el esfuerzo hace parte también de entender que estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos, con los recursos cognitivos atencionales que tenemos en este momento, con nuestro cuerpo cansado, nuestra mente cansada, y creo que eso vale muchísimo para nosotros. Exacto. Hay una página en Instagram que muestra como que enseña cosas, pero es a través de figuritas geométricas con colores. Entonces decía, intentando hacer las cosas perfectamente, y se veía solamente como un cuadrado, como gris. Ok. Y luego decía, haciendo las cosas imperfectamente. Entonces era como muchos cuadrados de diferentes colores como puestos mal, pero de todas maneras era como una torre que iba mucho más alta que la torre en la que estabas esperando como hacer las cosas perfectamente para poder hacerlas. Ok. Creo que ese es un buen tema en el que podríamos trabajar, porque muchas veces es el detonante también de episodios depresivos y etcétera. Pero bueno, entonces aquí nosotras lo que estamos haciendo es construyendo esa torrecita, a pesar de que no sea perfecto, intentamos hacerlo lo mejor posible. Sí, sí. Y también la verdad es que como sí, podemos hacerlo mejor, pero creo que nos sentimos tranquilas como también lo estamos haciendo en un proceso de aprendizaje y no esperar hasta verlo todo para empezar a hacerlo. Sí, que es lo que a veces pasa. Hasta que estemos full preparados, full motivados, empezamos a hacer cosas y pues no. Así no funciona nuestra cabeza. No. Entonces, ya volvemos hoy con un podcast que les va a gustar mucho, que de verdad toca muchos corazones.
y que queremos también como informar un poquito a la comunidad que nos escucha acerca de, ¿qué vamos a hablar hoy? El duelo por la pérdida de mascotas. El duelo por la pérdida de mascotas. Ella no me deja hablar. El duelo por pérdida de mascotas. Ya escucharon. Cuando compremos un micrófono Sí. va a ser así. Sí, vamos a hablar de el duelo, Ajá. de la pérdida de mascotas y poder entender un poquito de por qué realmente las mascotas se terminan convirtiendo en un factor, en un miembro de la familia tan importante y que incluso puede llegar, o su pérdida puede llegar a impactar o a doler incluso más que un ser humano, que un familiar ser humano, ¿sí? Entonces, me encanta porque, bueno, las dos somos muy, muy mascoteras, ¿no? Sí. Entonces, es como Amamos a de nuestras mascotas. como de tenemos mascotas, si usted ama mascotas, de pronto se sienta también identificado o identificada. Y O es poder, o identificada. Y es poder entender realmente cómo estos pequeños seres peludos, o bueno, de todo, ¿no? Porque también hay mascotas raras, ¿no? Sí. ¿Qué Como mascotas pescados. raras has conocido? Pececitos. Peces. Hay gente que tiene ratas. Ay, no sé cómo le hacen. Yo tuve hámster. Yo quisiera tener una rata. ¿Sí, Me neta? encantaría. Uy, no mames. Sí. Que, o sea, Que se me ponga aquí. Uy, qué bonita. si después Con ven sus orejitas. si después ven acá una rata, ya sabemos que Lina adoptó un nuevo miembro de su Por familia. aquí yo tengo una rata. Sí. El de la Conra. Vamos a dejarlo ahí, amigo. No, mira, miren. Vamos a dejarlo que no se mueva. Se te cayó este. Me golpeó. Aquí está. Ay, Mi ratoncito. Ay, todo bonito. ahí bien, real. Esperemos si no. Vamos a dejarle. Sí. ¿Qué mascotas extrañas? Bueno, de pronto no he conocido a alguien, pero sé que a veces tienen como serpientes también, ¿no? Como... Uy, sí, pero con eso sí yo no estoy de acuerdo. Uy, no. Cero. O sea, eso es explotación animal. Sí, por ese lado. Y dos, la verdad, desde mi parecer, yo no disfruto de los reptiles. Todo lo que se arrastre para mí es, ay, aléjenlo, por favor. Me da demasiado. Yo creo que es algo muy intuitivo también, Sí. como querer alejarte de, No, o sea, de lo que se arrastre. Es que yo me imagino una serpiente y ya estoy así. Por Sí, favor. qué susto, qué susto, qué susto. Yo recuerdo que, bueno, ¿cuántas mascotas has tenido tú a lo largo de la vida? En mi infancia tuve un pececito de los naranjas. ¡Ay, qué hermoso! Sí, y me acuerdo mucho del olor no del pez. A lo que olía la pecerita, porque era como una bombonera, redondita. Sí. Y me acuerdo cuando le echábamos comidita y tal. Yo no sé, nunca supe qué pasó con el pececito, en qué momento desapareció de mi vida, pero pues ya no existe. ¡Qué hermoso! Sí, ese. Y luego tuve una tortuga. ¡Oh, epa! Sí. Acá exótica, mi amiga. O sea, pero la tortuga duró, ponle tú un día, creo que fue. Porque mi mami no estaba de acuerdo, pero mi papá dijo, vamos a hacerlo. Y compramos la pecera y todo el tema, hasta cuando dentro de la pecera salió un microorganismo blanco, como con muchas patas, que se movía así. Y mi mamá dijo, no. ¡Ay, no mames! Ese animal no se va a quedar aquí. Entonces, pues lo volvimos al lugar donde nos vendieron las tortuguitas. Y ya. Y luego tuve una perrita. Okay. Se llamaba Canela. Era un labrador. ¿Qué pasó con Canela? Canela era muy terrible. Y entonces mis papás eran como, no, ese animal no es como los perros, porque mi papi sí había tenido perros, entonces sí había tenido la experiencia de lo que era un animalito o un perrito, pues que lo siguiera como a todo lado y ta. Y esta perrita no era así, como que ella no estableció como apego con nosotros, entonces era como toda loca y no hacía caso. Y finalmente la adoptó un señor militar y la entrenó y le enseñó como muchos trucos y tal. Y ya. La insertó a la vida. Y nuestro último bebé, que sí es el bebé de la casa, se llama Bebé Randy. Es hermoso, Baby Randy. Te amamos. Ok. Sí, que es un golden. ¿Cuánto tiene ya Baby Randy? 13 años. Mami. 13 añitos. No, es que es hermoso. Es hermoso. Creo que también por eso decidimos hacer este podcast, como en honor a nuestras mascotitas. Sí.
Yo recuerdo que Ujú. como que mascotas mías, solo los que tengo ahora, pero cuando era más chiquita, pues habían más niños en casa. Sí. Y recuerdo que cada uno, nosotros vivíamos como campo, sí, digamos como que era cerca a un pueblo, cerca de Silvania. Sí. Y mi mami siempre le ha gustado mucho las gallinas, ¿sabes? Entonces Mm. nos tenía una gallina cada uno. Cada niño tenía ¡Qué una gallina. bonito! Y yo tenía una gallina. ¿Y cómo era tu gallina? Era blanca con manchas negras y Ah, como que, o sea, como que tu gallina, ¿sabes? Y se murió la mía. ah, O sea, no se murió las otras gallinas, solo se murió la mía. ¿en Le dio como una serio? peste, como una gremlina, no sé exactamente qué le dio y se murió. Así como mi gallina. Pero la verdad como No. que no sentí como mucho porque no, realmente es que a mí casi no me gustan las aves. Ajá. Entonces como Es que tienen que, pinta de ser maliciosas, sí, ¿no? entonces Como como que raras. yo... Luego tuvimos un pastor alemán Ajá. y creo que lo regalaron también porque él era como muy bravo. Entonces, Ah, bueno, me imagino, no recuerdo muy bien como que lo regalaron a alguien que lo tuviera. ujú. Luego, como que en casa sí habían mascotas, pero no eran mías, ¿sabes? Como de mi hermana o algo así, pero propias, hasta las que tengo hoy. Que es Sachi, que es un criollito de 7 razas, Precioso. que cumple 12 años este año. Y está así, súper blanco, de canitas, Ay, lo amo. no, todo hermoso. Y desde noviembre tengo una gata, soy mamá gatuna. Ay, no, esa gata es lo más lindo Es que yo he hermosa, visto en gatos. se llama Negri Eugenia. La negra. La Negri. Entonces, hoy hablaremos un poco desde nuestra experiencia, ¿sí? Entonces, cuéntanos de Baby Randy. Bebé Randy llegó a nuestras vidas porque, a ver, nosotros ya lo sabíamos de su existencia porque en realidad él era parte de la familia de mi tía Ok. paterna. Y cuando nosotros teníamos a Canela, tuvieron una tarde de juego. Entonces unimos a los dos perritos para que se conocieran, que eran como familia. No, pero era como en plan de jugar. Ok. Entonces, Bebé Randy era un cachorro precioso. O sea, imagínense un cachorro de Golden Retriever. ¿Sí? Hermoso. Muy lindo. Entonces lo traían a él recién bañadito. Él era un perrito como que iba todos los días a sus entrenamientos en la Cruz Roja para que fuera un perrito bonito y sí, ajá, que pudiera como rescatar como cosas en el agua, no sé, algo así. Entonces él era muy bien portado y venía con un moñito, me acuerdo mucho, no, era una cosita muy Cosita. preciosa. Y Canela era una loca. Entonces, cuando jugaron en el patio de la casa y por ese tiempo estaba como lloviendo, entonces la loca esta lo arrastró y lo dejó vuelto una nada. Ay, qué Entonces tocó hermoso. volver a bañarlo pues para llevarlo a la casa como decente como había llegado. Y mucho tiempo después, como que esa familia que lo tenía pues no tenía tiempo de tenerlo y mi papi lo vio y dijo pues intentemos una semana. Al día Cuidárnoslo. siguiente, sí, ya mi papi le estaba comprando su camita, su guacalito, todas las cosas porque se enamoró del perro. Precioso. Entonces sí, durante mi época de universidad, entonces él iba conmigo a trotar todas las mañanas y como era un perrito que estaba entrenado, entonces él se iba conmigo como al lado. Ok. Máximo a veces como que se distraía por ahí, entonces se quedaba atrás, pero volvía y corría y me alcanzaba, entonces era toda una experiencia, yo me sentía como la vieja corriendo con lobos en el bosque, yo, Hermoso. con mi perrito. Sí, sí, sí. Ujú. Y así, pues, ¿no? Como que ha estado durante todo este tiempo de la universidad, cuando tuve mi 13 primer años. trabajo, Claro. ajá, cuando me fui de la casa, sí, como Te ha que ha acompañado un estado montón. en todo. Ay, qué hermoso. No, es Sí, divino. es hermoso. Y incluso creo que él nos acompañó en un podcast, ¿no? Él lo Ah, hizo sí, parte de... ustedes lo vieron, lo Ujú. conocieron en el podcast de depresión. El de Ah, Tacho, de ¿puedo parar el Tacho. mundo? Ujú. Ajá. Si no lo han visto, vayan. Apareció el Baby Randy. Vean a Bebé Randy por ahí. Ok. Robar cámara. Dios mío, es que claro, 13 años es Es demasiado mucho tiempo. tiempo. Sí. Finalmente para que ellos estén. Ujú. Y algo que pasa aquí y es que las mascotas empiezan a
ocupar un rol o ocupar un puesto realmente muy importante en nuestras vidas, Ajá. porque no solamente nos ayudan como a tener efectos positivos o favorables para nuestra salud mental, nuestra salud física, sino que también el hecho de que ellos empiecen a integrar parte de nuestra familia fortalecen nuestra relación con los valores, ¿sabes? Entonces, eso me parece súper curioso, súper importante, porque o sea, hoy de pronto nosotras que solamente hemos tenido como perritos, gaticos, bueno, y una gallina, pero sí, como que no es que yo durmiera con la gallina. Exacto. Sí, yo creo que es el hecho como del amor, de que sean tan disponibles para interactuar, ¿sabes? Como que son tan sensibles a lo que tú tienes, Sí. Creo que también eso hace parte de que pues yo finalmente termine generando y desarrollando mucha empatía hacia él, ¿sí? El hecho de que, digamos, Baby Randy que esté entrenado, que de pronto tenga un poquito más de habilidades en cuanto a cómo estar contigo en la calle y protegerte, Ajá. ¿sabes? En cuanto a Exacto. o incluso estas personas que tienen estos perros o mascotas de apoyo emocional, pues imaginémonos. Exacto. Me parece hermoso. Es muy lindo la interacción con ellos. Sí, sí, sí. Y más porque uno los ve y te generan sensaciones tan bonitas y tan presentes, como tan intensas a veces, que es como si te obligaran a detenerte un momento y solamente como quedarte ahí, ¿no? Entonces, cuando hacen sus locuras o cuando hacen berrinche o cuando, ¿sabes? Como esas cosas que uno diría, ¿qué tal este perrito haciéndome como berrinche porque, no sé, no lo estoy consintiendo? Como que genera mucha ternura, entonces es como que te obligan a estar presente de alguna forma. Total, y que a veces muchos de estos perritos o mascotas que hemos tenido no son planeados en cuanto a voy a ir a adoptar. Digamos, como que Baby Randy llegó así como de ¿quieren probar un perro? ¿Quieren recibirnos un perro? Sí. Bueno, podemos probar, ¿sabes? Sí. Con Sachi llegó, Sachi tiene una historia con cómo llegó pues a mi vida, y es que ahí está el cacas. Ajá. Y es que Ay, recuerdo sí. que yo quería un perro, pero como que no estaba planeado que vamos a tener un perro. Y un día pasamos por una casa donde tenía una casita afuera y con perritos chiquiticos. Y como que golpeamos y dijimos como, hola señora, ¿nos puede regalar un perro? Y la señora nos miró así como, y dijo como, bueno, está bien, ¿saben? Entonces como que nos dio espacio para escoger un perro. Y de ahí llegó mi gordo. Y llegó súper bebecito, yo recuerdo que le dábamos tetero. No. Él era una cosita, mira, o sea, mi perro es un perro vaca, pero él llegó así, mira, súper chiquititico, le dábamos tetero, era gordísimo, recabezón, o sea, era una cosita de nada, ¿sí? Y él llegó así como de un día, o sea, no fue como llevamos a ir a, no, llegó como de la nada. Entonces, entonces siento que eso lo hace aún más interesante, porque es como no fue algo que realmente yo planeara ir a buscarte ese día, no, íbamos como por la vida pasando y llegó el gordo. Y que finalmente creo que sí podemos decir que hubo un antes y un después de nuestra vida, después de que inician a llegar nuestras mascotas, ¿sí? De pronto, ¿qué crees que te ha podido aportar a la vida o que te ha podido acompañar incluso emocionalmente, Baby Randy? Yo creo que el hecho, por ejemplo, de esa época en la que corríamos juntos, o él me acompañaba mientras yo iba a correr, era justamente esto de pasar tiempo de calidad con mi perrito, como lo haría si le dijera a mi papá, vamos al centro a darnos una vuelta, o como si le dijera a mi hermana, vamos a ver una película. Es como, ese es el tiempo que yo compartía con él. Y era como hacerlo un poco más disfrutable, pero también era como que me movía, porque si un día, no sé, estaba como medio lloviznando, yo no sentía tantas ganas, pero igual yo pensaba como, pero es que el paseo de Randy, pues se lo va a perder, ¿no?
Sí. como por mí, y al final él depende de mí para Ujú. poder salir y tener como su paseo de 2 horas en el parque. Sí, sí, sí. Me Entonces, encanta. como que me movilizaba a eso. Em, Bebé Randy no ha sido de esos perritos que si tú te pones a llorar, él se acerca como para consolarte. Pero creo que más bien el hecho de que simplemente esté ahí y te ponga la pata, como de consiénteme, Ay. ya es algo que te abstrae un poco como quizás de eso Ujú. que te genera pena, ¿no? Mi mami dice que de hecho Randy es como donde llega a descargarse, y no descargarse mal, en el mal Ujú. sentido, sino que ella llega de pronto estresada o triste o lo que sea, pasa tiempo con Randy o consiente a Randy un ratito y ya como que se le pasa, ¿no? Ay, amo, sí. Entonces, creo que esos han sido como los beneficios y la compañía que De he Baby tenido Randy. como de parte de Randy. ¡Qué hermoso! Me encanta. ¿Y Ok. tú? Mm, con Sachi. Sachi tiene una personalidad también toda rarita, porque el man, él tampoco es como de, hola, ¿cómo estás? Y quiero que me haces. Sí, sí, No, o sí. sea, él es como muy de, ¿qué ¿Qué más hubo? bien? Hola. Sí, o incluso yo recuerdo que en mis episodios depresivos, un ejemplo, yo estaba llorando y él me miraba y se iba. Se iba para su cama, yo de, oye, esta es tu función. El man solucionó. Sí, o sea, él no sabe que es mi perro de apoyo emocional. Vemos cuando estemos bien. Sí. Pero también sí habían momentos en los que de pronto también estaba como desregulada emocionalmente y él llegaba como muy voluntario. ¿Sabes? Como que no tenía yo que eso y el simplemente hecho de que se acueste, un ejemplo, en mis pies o que se deje acariciar en temas de ansiedad, como que también siento que me ayuda un montón, como acariciarlo. Mm, creo que el hecho de lo que tú decías, ellos dependen de nosotros, el hecho de saber de pronto no me quiero levantar, pero mi perro no ha desayunado, eso me hace levantarme de la cama, ¿sí? Tengo que sacarlo al baño, eso me hace salir de la casa. Ujú, Creo que son muchos, muchos beneficios. ujú, Y con mi gatica, ella sí es muy amorosa, ella es como muy, ujú. de muy consciente, entonces a veces de pronto estoy trabajando o estoy en el computador y la volteo a mirar y ella está mirándome así y viene y me hace así. Entonces, solamente como que ese hecho de que esté ahí presente, uff, creo que me ha ayudado un montón. Emocionalmente siento que es como, de verdad, como que yo amo llegar a mi casa a ver a mis animales. Ujú, Siento ujú. que es demasiado hermoso. Qué lindo, Sí, sí, sí. sí. Ese es otro tipo de amor también. Sí, Ujú, y es curioso porque si nos ponemos a ver un poquito en la historia de cómo los animales han llegado a ocupar un lugar tan importante para nosotros, es que, digamos, en la historia anterior de nuestros ancestros, ujú, finalmente eran animales que estaban al servicio de nosotros, ujú, ¿sabes? Como yo tengo un perro para que me ayude a cazar, todavía se ve, ¿sabes? Pero quizá, o un ejemplo acá en la ciudad, donde está como un poco más, quizá normalizado el hecho de que los utilicemos como mascotas, ¿sí? ujú, ujú. Ellos llegan entonces a la vida del ser humano en función, entre comillas, de servirnos, de ayudarnos a cazar, de cuidar la casa, de cazar los ratones, de esto, de ta, 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 ta. Pero con el tiempo ese vínculo empieza a trascender, Ujú, ¿sí? Y creo que acá sale algo muy importante y es el poder resaltar de que finalmente nosotros somos personas relacionales, ¿sí? ujú. De que aunque no nos gusten de pronto las mascotas, te sale un algo de, oye, Sí, me place querer acariciar tu perrito un poquito, ¿sabes? sí. O me place el hecho de, mi mamá era de una de, no, yo no quiero gatos, cuando llegó la gatita. No, yo no quiero gatos, no sé qué, y ya pasó una semana y entonces yo la llamaba y ella estaba en la casa y yo, no, como va la Michi, no, estamos por acá ronchadas viendo televisión, o no, voy a ir a comprarle no sé qué a la gatica porque de pronto ella quiere comer esto, no, y esto y demás. Sí. Y eso me parece muy bonito porque finalmente los seres humanos necesitamos ser relacionales. Ujú. Es como que generamos esas relaciones de empatía Ujú, de una forma muy intuitiva. Es como, aunque no lo quieras sí, como que no lo quieras hacer voluntario, de ujú. todas formas hay algo que empieza como a Sí, dispararse cuando hay un animalito que está como bajo tu ujú. cargo, ¿no?
Totalmente. Entonces el hecho de ver que estos animalitos el vínculo con ellos empieza a trascender un poquito y empiezan como empezamos a incorporarlos a la familia, es demasiado valioso y no solamente a la familia, sino que también entendemos que trae muchos beneficios a nivel emocional, a nivel mental, ¿sí? Y aquí es donde empezamos a ver que cuando finalmente esta mascota ya no está, pues el impacto emocional también es grande. ¿Sí? Y empieza un duelo. Claro. Pausa para llorar. Pausa para llorar, por favor. Sí. Uy. El tema es que como los beneficios son muchos, pero a ver, no quiero que lo veamos un poco en función de cuáles son los beneficios también que nos representa, porque junto con lo que mencionaba ahorita Aleja, es que también se ha demostrado que el interactuar con una mascota tiene efectos para la disminución del cortisol, que es como una sustancia que tenemos en nuestro cuerpecito y está asociado como con el estrés, ¿sí? Entonces son una buena fuente de regulación del estrés. Interactuar con ellos de forma positiva, ¿no? No es como que voy a usarlo para golpearlo y eso me va a generar como... No, como me va a disminuir el cortisol. A menos de que usted sea un psicópata. Sí. Pero no, ¿sí? Como hablándolo en términos de lo que es normal. El tema es que al final uno se relaciona con lo que ellos nos brindan, pero también es con lo que ellos son, ¿sí? Entonces, estábamos hablando ahorita de las personalidades de nuestros perritos, porque sí, a pesar de que son animales, ellos tienen sus personalidades y tienen sus formas bien particulares como de actuar en algunos momentos. Incluso, curiosamente, en el almuerzo nos preguntamos qué perro seríamos. Sí, yo soy un golden. ¿Yo cuál fue el que dije? Un husky. Un husky. Entonces, se imaginarán, obviamente, que por todo lo que implica relacionarse con un ser que tiene su propia personalidad, al que ustedes han aprendido a ver, a entender, a comprender, aunque no les hable, pues su muerte es de las experiencias más difíciles por las que podría transitar un ser humano, ¿sí? Tanto como si fuera la muerte de algún familiar, de algún ser querido, podría ser también como la muerte de nuestras mascotas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de duelo, nos referimos a la pérdida de esa relación y de contacto con un otro que ya no está, ¿sí? Pues obviamente, por eso es que se rompe el contacto, por eso se rompe como la relación, ¿sí? Es una experiencia en la que se pudiera como fragmentar un poco eso a lo que llamamos como esa identidad por la pérdida de ese vínculo que es afectivo al final, ¿sí? Como es algo, o más bien como que es una relación que se da de forma transversal a lo largo de la vida, pues también esa pérdida va a generar como una serie de consecuencias en nuestro cuerpo físico y en nuestras emociones, ¿sí? Y también, obviamente, la forma en la que nos relacionamos con otros cuando estamos atravesando ese duelo, ¿sí? Y obviamente con nosotros mismos, pues por eso es como que se da una fragmentación de la identidad. Y no es porque yo no sea o yo no deje de ser porque mi mascota ya no está, pero al final es muy probable que yo tenga como esa claridad sobre la persona que soy o la persona que fui cuando esta mascota estuvo presente. Entonces, fui una persona feliz, fui una persona activa, fui una persona amorosa, fui una persona cuidadosa, pero ya no está. Entonces, ¿a quién cuido? ¿Con quién comparto? ¿Con quién soy así de amoroso? Si solamente lo sentía como ese amor, de pronto como con esa mascota, ¿sí? Claro. Entonces, empieza a fragmentarse un poco como esas cosas que yo hago, aunque incluso las cosas que yo hago no hacen parte de esa identidad, pero lo más normal es que uno sí cree como una identidad a partir de sus acciones, de sus sentimientos y sus pensamientos, ¿sí? Ok. Entonces, eso es lo que hace que, pues, un duelo sea
tan difícil y sobre todo el de las mascotitas. Claro, y que de pronto también a veces pasa, sí, que de pronto porque no es la muerte de una persona, podemos tender a minimizar ese dolor, ¿no? Entonces es como, ay, solo era un perro, solo era un gato, solo Sí. era un pez, no, solamente era, y finalmente es que, como lo estamos planteando, como lo vemos, es que la mascota tiende a ocupar un lugar demasiado importante, demasiado importante en nuestra vida, y que finalmente, si un ejemplo, una mascota de apoyo emocional que esté certificado para que sea tu apoyo emocional, pues si nos damos cuenta, no, nosotros tenemos un montón de emociones en cada momento. Es decir, que mi perro, mi mascota certificada de apoyo emocional, está para drenarme un montón el cortisol, para poder generarme calma, para poder generarme un poco de sensaciones de confort y demás. Y cuando ya no está, pues finalmente la ausencia de este animal, pues va a desequilibrar un montón mi vida. Entonces, quiero que notemos un poquito algo importante, y es que si nos ponemos a ver, no se trata de que sea solamente una mascota, sino que realmente es la pérdida de algo, de un ser que generó un impacto muy grande en nuestra vida, ¿sí? Como cuando, no sé, perdemos un amigo, perdemos una relación, perdemos un trabajo, perdemos un familiar, perdemos una mascota. O sea, sí tiene un impacto importante, y que realmente si nos ponemos a pensar, pucha, yo no me imagino el día que me toque a mí pasar por la muerte del Gordi o de la Michi, y decir, pucha, el otro día tengo que ir a trabajar como si nada, entre comillas, ¿sí? O tengo que atender a mis consultantes como si nada, ¿sabes? Como todo está muy bien, porque no, o sea, realmente creo que sí se necesita un tiempo para realmente volver a conectar con la vida, volver a empezar de cero, porque es un impacto, no hay de otro, no veo cómo. Sí, y noten que el enfrentarse justamente a esa situación novedosa en la que ya no está ese ser, en la que ya no va a recibirme con sus ojitos, con sus paticas, con la batita de la cola, ¿sí? Hace que yo tenga que empezar a adaptarme a esa nueva realidad, ¿sí? Que es como lo que nos pasó, por ejemplo, cuando se dio la pandemia, ¿no? Se hablaba como de una adaptación a esa realidad. Es exactamente lo mismo cuando hablamos de la elaboración de un duelo. Se trata de enfrentarse frente a todo lo que es normal y esperado cuando se da una pérdida. Sí. Y es muy importante que uno pueda elaborar muy bien ese duelo, porque estas de las experiencias que, por el nivel de dolor que genera, tiene esa potencia de dejar como una marca lo suficientemente fuerte como para que empiece a afectar diferentes áreas de la vida, ¿sí? Entonces, como es algo que también involucra ese factor de la incertidumbre sobre lo que pasa cuando alguien se muere o cuando un ser se muere, pues empiezan a aparecer como muchos pensamientos, mucho pensamiento mágico alrededor, y si no es algo que yo elabore, eventualmente esos pensamientos podrían como empezar a tomar una forma un poco más fuerte o ser un poco más delirantes o hacer cosas que son un poco bizarras. Entonces hay gente que, no sé, como que pasó 3, 4 años, no hizo la elaboración del duelo y siguen hablando o tienen no sé, como la imagen, y le hablan a la imagen y le dejan agua porque supuestamente la imagen como que necesita agua o necesita comida o los escucha, ¿sí? Esas cosas que, pues, no es que estén afectando, pero podrían ser un poco bizarras y podría como la persona decir, ay, es que me tengo que ir a pesar de que el gatico ya se murió hace 6 años, pero tengo que ir a dejarle agua, y entonces empiezo a afectar también como la funcionalidad de mi vida por seguir un poco como la idea de esas creencias un poco mágicas alrededor del duelo. Exacto, y finalmente no se estaría haciendo un duelo si no lo estoy postergando porque mi gato está en casa esperando que le dé agua. Exacto. Sí, o sea, es como muy, muy respetable, claro, la creencia, pero puede que no sea funcional, ¿sí? Porque yo no estoy trabajando realmente el malestar, sino lo que estoy haciendo es, entre comillas, escapar un poquito de mi gato, mi perro, mi mascota todavía está allí,
tengo que ir a hacerle un ritual para que yo sienta esa conexión todavía, ¿sí? Hace un tiempo leí algo que me pareció muy bonito, desconozco de dónde lo leí, amigos, no me acuerdo, pero decía como que a veces postergamos mucho cerrar esos ciclos de dolor porque el único vínculo que me queda con ese algo es el dolor, ¿sabes? Es como si yo postergara cerrar mi ciclo de amistad contigo porque mi único vínculo hacia ti es el dolor, o mi único vínculo hacia la muerte de un familiar, de una mascota, es el dolor. Y creo que también me ha pasado como en terapia, como de a veces pasar duelos puntualmente por fallecimiento son aún más complejos quizá por el hecho de que creemos que cuando yo estoy haciendo el proceso de duelo estoy olvidando a esa persona. Ay, sí, 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 sí. Sí, que de nuevo tiene que ver con esas... Pónganle ustedes que a veces nuestra mente es como, no solamente nos habla constantemente, sino que a veces nos promete cosas y a veces nos amenaza con cosas. ¿Sí? Sí. Y a veces nos promete cosas que en realidad no son, ¿sí? Y una de esas promesas, por ejemplo, es que si yo me enfrento al dolor, evidentemente el dolor va a pasar en algún momento y entonces es como si estuviera olvidando a la persona. Y es como la promesa de que no vas a olvidar a esa persona, pero eventualmente es algo que puede llegar a pasar. ¿Sí? Como, y piensen que por más difícil que uno esté pasando una situación, esa situación no se va a presentar las 24 horas del día, los 7 días de la semana constante sin parar en nuestra mente, sino que como cualquier idea y cualquier pensamiento es como algo que va y viene, pensamientos que duran un poco más que otros, habrán recuerdos de esa persona o esa mascotica que duran un poco más, pero al final, si lo que queremos es mantener el recuerdo de ese ser o queremos honrar lo que ese ser fue para nosotros, la mejor muestra de la importancia que tuvo en nuestra vida es justamente ese dolor. Sí. Y si yo no me permito ese dolor, es como si no estuviera permitiéndome conectar con la mejor señal que tengo de identificar si fue algo importante para mí o no, ¿sí? Dicen que a uno no le duele lo que no le es importante. Entonces, es perfectamente normal que duela. Y tiene mucho sentido que su mente les prometa que a través del dolor no van a olvidar como a ese ser o a esa persona. Al mismo tiempo también es cierto que a largo plazo quizás no sea algo que vaya a ayudarlos como a mantener la honra de ese ser en sus vidas, sino todo lo contrario. Totalmente, totalmente. Ahorita que tocabas un poco sobre las creencias estas mágicas, quizá también influye mucho ese duelo en lo que nosotros, o en la relación que nosotros tenemos con la muerte, ¿no? Como de qué hay después de la muerte. Sí. Bueno, después de la muerte, no sé, hay esto, hay un arco iris, hay un cielo de perros, de gatos, no tengo idea, pero a veces también el hecho de que se vuelva un poco disfuncional la manera en la que yo genero ese proceso de duelo, es la misma relación, la misma creencia mágica que yo tengo con la muerte, ¿no? De la muerte es un lugar de dolor, es un lugar de olvido, es un lugar de sufrimiento, no sé, pero eso también me puede estar a mí generando como un obstáculo, una resistencia para yo poder hacer un duelo, ¿sí? Algo que me ha pasado como los últimos, no sé, tal vez como este año y que siga como más consciente de que Sachi ya está muy viejito y verlo porque es verlo como su carita cambia, como sus canas aflorecen, sí, ¿no? Sí. Y lo veo y es como que cada vez que estoy con él de verdad trato de ser lo más presente posible y de admirarlo y de consentirlo y de agradecerle un montón, pero de poder entender de, pues son 12 años, ¿no? No sabemos cuántos queden, pero sabemos que el promedio de ellos es entre 12, 14 años, exacto, más o menos. Y digo, puede que esté cerca, que en algún momento se vaya, no, un dolor, no les quiero imaginar, Dios mío. Pero también es como, no puedo creer que este ser haya impactado tanto mi vida. Sí, como que no puedo creer que este ser haya direccionado tantas decisiones mías, como de dónde me voy a mudar. Sí, porque tengo un perro,
¿sabes? O necesito que tenga ascensor porque mi perro no puede bajar escaleras. Ajá. O, ¿saben? Cómo realmente nuestra vida se termina ajustando en eso que termina siendo tan valioso para nosotros. ¿Sí? Entonces, eso me parece también muy bonito porque quizá a veces también nuestra mente empieza a actuar de hacia el futuro, de cuando ya no esté y demás, y pero quizá ese tiempo también lo podemos aprovechar para conectar con lo que son ellos ahorita, ¿no? Tú me contabas que Baby Randy estuvo enfermo el año pasado, ¿fue que le sacaron el ojito? Sí. Y Y sí, como creo que, o sea, Bebé Randy está como sí, entre los 13 y 14, que supuestamente es el límite. Y ustedes lo ven en este momento, está regio, entonces estamos tranquilos con el tema. Pero claro, cuando el año pasado que empezó a sentirse como su cambio en el comportamiento, entonces Bebé Randy siempre ha sido un perrito muy feliz. Y empezó a ponerse un poco como más aislado, como menos activo, como que uno lo sacaba del parque y él solo te volteaba a mirar como diciendo, devolvámonos ya, como que no quiero mi paseo. Y uno saber que probablemente viene con el deterioro de la edad, pero entonces uno no solamente le hace el duelo al perrito cuando se muere o a la mascota cuando se muere, sino cuando se dan esas diferentes versiones y tienes la posibilidad de vivir la vejez de tu mascota, pues es entrar también a hacer el duelo de esa versión joven, súper animada, súper presente, enloquecido, si es que era un perrito loquito. Y luego encontrarte con esta versión un poco más pausada, más afligida, quizás un poco más seria también, ¿no? Y que se aislara. Entonces, obviamente el tema del aislamiento no tiene que ver como con el tema de la vejez, sino porque le dolía el ojito. Entonces, tuvimos que operar el ojito y hubo como una serie de operaciones y de cuidados médicos que tenía, pero claro, cada vez que encontraba algo más, pues era el susto, ¿no? De decir, pucha, ¿cuál de estas cosas que están empezando como a afectarle podrían finalmente ser como de esos detonantes, ¿no? Que uno escucha en las historias de las personas y es como, estaba perfecto, empezó a deteriorarse y en la noche ya, como que se murió. Que eso me parece como es difícil. Entonces, uno no sabe si es más doloroso cuando tienes todo el proceso en el que vas viendo la vejez, ¿no? Del perrito, ¿sí? Y versus el dolor que viene cuando simplemente se enferman y a las 2 o 3 horas como que ya mueren. No está. ¿Sí? Yo creo que el duelo de cualquier cosa, pero en particular ahorita que estamos hablando del tema de los perritos, no es algo para lo que ningún ser humano vaya a estar preparado. Nunca, es decir, Totalmente. por más de que yo haya pasado muertes a lo largo de mi vida, una persona, yo no estoy hablando de mí directamente, pero por más que alguien esté acostumbrado a tener muertes cercanas, estas de las experiencias en particular que nunca van a dejar de ser dolorosas por más experiencias previas que hayas tenido con respecto. Totalmente de acuerdo. Claro, claro, no, o sea, es finalmente la vida va a cambiar un montón porque ya ese ser que está 24/7 con uno ya no está. ¿Sí? Y sí, creo también que finalmente terminamos llevando un duelo al ver cómo ese ser tan amado empieza a deteriorarse. ¿Sí? Claro, o sea, no hay vida con eso. ¿Sí? Entonces, una vez entendiendo que lo que queremos transmitirle hoy es que ustedes puedan entender que sí es válido un duelo por la pérdida de una mascota, es justo, es necesario, es lógico, es natural que nos vaya a doler enormemente, es natural que lloremos, que lo que tú decías, que cambiemos las interacciones con las demás personas, conmigo misma, con mi ambiente, porque estoy sufriendo por la pérdida de algo, ¿sí? Y ese algo pues finalmente es muy, muy, muy importante, ¿sí? Por otro lado también quisiera que abordáramos un poco como algunos factores o algunas cualidades, como cositas a tener en cuenta de qué podemos hacer en medio de un duelo. ¿Sí? Creo que la mayoría de personas que yo conozco que están a mi alrededor tenemos mascota. O sea, como que sí, yo amo
Entonces, como Me que encanta. finalmente... Fiesta de mascotas. Sí, me encanta. Incluso me pasa porque a veces cuando estoy en el consultorio así como viendo por la ventana y pasan los paseadores de perros, Sí. es como, Señor, lléveme, Muy lindo. amo. Sí. La idea es que podamos tener como un poquito de información de qué poder hacer ante un duelo o si alguien de su familia puede estar enfrentando pues el duelo de la pérdida de una mascota, ¿sí? Y creo que algo que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta es que otra vez es válido, es la ausencia, es un vacío, algo se murió, alguien se murió, ¿sabes? Entonces sí hay dolor, y por ende pues también nosotros tenemos que empezar a hacer un duelo. Podemos empezar a integrar en nosotros es validación, sí o sí, validación no solamente para nosotros mismos, si es que somos nosotros los que estamos afrontando esta pérdida, o si es mi hermanita, o si es mi sobrinito, si es un familiar, un amigo, es validación. El hecho de pronto de que yo pueda promover un discurso de, ay, solamente era un perro, no es algo que ayude, ¿sabes? Pensar un poco en que no es lo mismo una emoción cuando estoy diciendo que no debería sentirla y que es una jartera y que la odio y que cuando se me va a ir y que todo lo que está mal es esta emoción y que si será que hay algo malo en mí. Y otra cosa es que yo sienta esta emoción y yo puedo decir, ok, es perfectamente normal que esté aquí presente. Acuérdense que todo en nuestra mente y nuestras emociones responden a cómo funciona toda la parte como de nuestros pensamientos. Y es, si yo estoy percibiendo que hay algo que no debería ser, mi mente lo que va a hacer es encender ese sistema de lucha y de defensa. Y va a encender todas las alarmas para que yo evite y luche contra eso que se supone que debería quitar. ¿Sí? Cuando yo normalizo o el por qué nos ayuda a validar el regular nuestras emociones es por eso, porque puedo darme la oportunidad de saber que lo que estoy sintiendo es normal, que tiene sentido, que lo que sería normal es estar sintiendo algo diferente, ¿sí? Exacto. Entonces ahí se apaga ese sistema de lucha y de defensa y yo puedo convivir con mi sensación sin intentar luchar contra ella. Exacto, súper importante eso que mencionas, porque pues si bien es una situación de malestar, la idea no es huir, ¿sí? No es como hacer como si nada, y una vez más, el hecho de que ese discurso de pronto tan resistente esté de la vida es así, todos nos vamos a morir, él está de pronto en un lugar mejor, independientemente de que sea o no sea así, finalmente ahí algo que no necesitamos es racionalizar las emociones. De acuerdo. Sí, Puntazo. porque pues Sí. yo sé que mi cabecita sabe que mi perro ya no está, se murió, pero pues me duele. ¿Cómo le hago yo entender a eso a mis emociones? Sí, por más que yo le mande razones lógicas a mi mente de, bueno, ya no está, ya para qué lloro, es como, pues porque lloras como una expresión de esa tristeza y esa tristeza habla sobre lo doloroso que está haciendo y por lo tanto sobre la importancia que tuvo, ¿sí? Total. Que yo diga que para qué me sirve no va a quitar mi tristeza ni mis ganas de llorar. Entonces es como, y ojo con la racionalización hacia el otro lado, que es intentar verle como el lado positivo, ¿sí? Al final está haciendo exactamente lo mismo, aunque se viera como, es que soy más una persona positiva, es como, esto no tiene nada que ver con positivismo, ni con negativismo tampoco, se trata con ajustarnos a qué es lo que es. Y yo necesito responder frente a lo que es cuando estoy elaborando un duelo. Totalmente. ¿Sí? No con respecto a una visión más positiva, porque además puede ser muy invalidante que yo intente forzarme a verle algo positivo a algo que está siendo doloroso. Es como, es doloroso y ya está, no necesitas salir de esto un aprendizaje, ni necesitas como convertirlo en un momento de vida evolucionado, lo que sea. Me hizo más fuerte. Sí, es como abandonemos un poco esos discursos positivistas que no nos ayudan a contactar realmente con las emociones. Dolor. Estoy muy de acuerdo, o sea, sí o sí, porque finalmente, o sea, hay que doler, o sea, no pasa nada, es natural, o sea, es como si yo estoy cocinando y me quemo este dedo, como, ay, no, o sea, me está quemando, duele, tengo que hacer algo porque tengo que atender ese dolor. Exacto. ¿Sí? Por otro lado, algo que también puede llegar a pasar y que de pronto podemos tener en cuenta es que la idea no es reemplazar rápido a la mascota,
por intentar sanar, entre comillas, ese dolor. ¿Sí? Entonces mi perro me está haciendo mucha falta, voy a tener un nuevo perro para que ese nuevo perro tenga toda mi atención, de estoy otra vez conectada con algo placentero, pero olvidé hacer ese proceso, ¿sí? Esto puede verse una vez más como un acto de escapar, ¿saben? Del dolor, pero es como cuando un clavo saca otro clavo y termino yo sacando dos clavos. Exacto. Sí, no es algo tan funcional, digámoslo así. En ese orden de ideas, lo que podemos hacer es permitirnos, lo que tú mencionabas ahorita, hacernos bolita y sentir ese dolor, ¿sí? Conectar con ese dolor, conectar con esa experiencia antes de volver a tener otra mascota, que incluso puede pasarse al otro lado, que es ya nunca más voy a volver a tener mascotas en mi vida. Sí. Sí, como cuando uno está súper dolido y uno dice, no vuelvo a tener una pareja. No me vuelvo a enamorar. Sí. Pero es como, ey, ¿para qué? Sí, mantengámonos ahí en ese sendero en medio, como no nos polaricemos ni nos extremecemos. Sí, total. Como se diga. Sí, amiga, te entendimos. Imaginen que, fíjense que todo esto podrían ser, o podría verse como algo distinto, pero lo que hay de la raíz es al final un intento de evitar sentir dolor, ¿sí? Todo lo que los conduzca a evitar sentir dolor cuando el dolor tiene sentido que aparezca, sí, va a llevarlos a que ese proceso de dolor se alargue un poquito más, ¿sí? Pónganle que cada situación viene como con un tanquecito de emoción que tiene que experimentarse, ¿sí? Como si ustedes están construyendo una miniatura, te dan el pegante exacto para que puedas pegar las figuras exactas, pero si usas de más o si usas menos, pues no te va a quedar bonita como bien construida, ¿no? O bien elaborada la miniatura. Pasa exactamente lo mismo con la elaboración del duelo o de nuestras emociones. Viene con un tanquecito de dolor. Y cada vez que yo tenga la oportunidad de contactar con un recuerdo, con un pensamiento, con sus cosas, con la ausencia, con el extrañar, con la tristeza, pues es como si fuera utilizando ese tanquecito de dolor que está dado para esa experiencia en particular. Sí. Pero si cada vez que yo tengo la oportunidad como que lo retengo ahí, entonces listo, no está saliendo el dolor, pero sí se está manteniendo ahí como una presión o una tensión, ¿sí? Totalmente. Y eventualmente, ¿qué es lo que pasa? Entonces exploté contra mi familia, no tengo ni idea por qué. Bueno, sí sabemos por qué, y es porque ese dolor que tenías que estar sacando de una forma saludable, que era llorando, hablando del tema, permitiéndote recordar, permitiéndote sentir, pues no lo hiciste, entonces terminó saliendo esa emoción como por un lado diferente, que te puso en más problemas, que te hizo sentir peor, es decir, como todo lo que los lleva a evitación, en el corto plazo va a funcionar muy bien, pero a largo de pronto no tanto, ¿sí? Y no sé si hemos contado en este podcast esta metáfora que usamos del tigre. No. Entonces, para que ustedes me entiendan mejor esto del corto plazo y largo plazo, imagínense que ustedes tienen un tigre pequeñito, ¿sí? Entonces el tigre está chiquito, con su colita y sus bigotitos, ¿no? Está muy tierno, entonces como está cachorrito, pues de pronto está muy enternecido y curioso con ustedes, entonces está encima ahí, molestándolos, jugando, mostrándoles la pancita, ronroneando, ¿sí? Todas las cosas que haría un tigrecito, ¿sí? Pequeñito y juguetón. Pero ustedes, pues obviamente también están enternecidos con el tigre, entonces lo consienten, juegan con él, y cuando quieran hacer otra cosa, de pronto el tigre va a empezar a seguirlos para todo lado, entonces ya va a empezar a ser un poco más harto, ¿no? El tigre. Sí, claro. Y ustedes intentan hacer muchas cosas, distraerlo, amarrarlo, pero sea como sea, terminan soltándolo porque no soportan que empiece a chillar, o no funciona distraerlo. Entonces a ustedes se les ocurre la genial idea de lanzarles un pedacito de carne a ese tigre, ¿sí? Bendito. Entonces, claro, el tigrecito pues se lo va a comer, va a durar un buen tiempo porque está chiquito, entonces le va a costar más como comerse el pedacito. Y como está cachorro, probablemente también se va a quedar dormido, ¿no? Claro. Entonces, ya, se quedó dormido, los dejo en paz. Ahí pasó. Excelente estrategia. Pero el tigre se va a volver a despertar con mucha más energía, mucha más hambre. Mucha más hambre, y entonces va a volver a ustedes otra vez,
¿sí? A jugar, a consentir. Ustedes de pronto juegan con él, lo consienten y cuando se lo quiere quitar de encima, le lanzan el pedazo de carne, ¿sí? Y eso empieza a repetirse una y otra y otra y otra vez, ¿sí? Pero aquí el tema es que se dan cuenta que el tigre ha empezado a crecer. Y por lo tanto, este pedacito de carne que ustedes le lanzaban ya no es suficiente, para mantener al tigre a raya y que los deje en paz. Y lo más preocupante quizás es que se les está empezando a acabar la carne. ¡Oh, por Dios! ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el tigre cuando ustedes ya no puedan alimentarlo, darle pedazo de carne? Pues se convirtieron en presa del tigre. Y eso es lo que muchas veces nos pasa con nuestras emociones y en el caso del duelo lo que pasa a veces con el dolor y la tristeza. Yo hago cosas para distraerme y no sentir esa tristeza. En el corto plazo parece que me funciona muy bien. Como nosotros como seres humanos no contactamos tanto con el largo plazo, decimos, es la estrategia divina. Pero eventualmente en el largo plazo me doy cuenta que he gastado un montón de dinero, he gastado un montón de recursos, he gastado un montón de tiempo, me he distraído de objetivos que realmente eran importantes porque yo estaba persiguiendo ese objetivo de seguir dándole carne a mis emociones para que me dejaran en paz y para apaciguarlas y no sentirlas. El tema es que eventualmente la emoción termina convirtiéndolos en presa y ahí es cuando ustedes entran en crisis, se evidencia lo que sería un duelo mal llevado, etc. ¿Sí? Entonces, claro, la invitación es a que notemos la forma en la que usted de pronto le está dando carne al tigre de sus emociones o de sus pensamientos o de sus impulsos o de sus recuerdos, ¿sí? La buena noticia es ustedes pueden retornar a convivir con ese tigre, porque el problema no es el tigre, el problema es la estrategia que yo he utilizado para convivir con el tigre. Mi relación. ¿Sí? Ajá. Entonces, con el duelo es exactamente lo mismo. Elijamos una forma en la que de pronto a corto plazo no se va a sentir tan chévere, pero a largo plazo va a ayudarme a convivir con ese tigre. Va a ayudarme a convivir con el dolor y la tristeza de esa pérdida. Ajá, y ahí es donde nosotros necesitamos llegar. Sí, que finalmente, como es algo que no está dentro de nuestro control, pues vamos a pasar por un montón de duelos, ¿sí? Y acá la idea es que podamos hacerlo de la mejor manera, porque de otro modo, pues nos vamos a encontrar con esos duelos no resueltos, esos duelos problemáticos que ya llegaron a afectar un montón de nuestra vida, ¿sí? Algo que me parece también muy bonito que podamos hacer de pronto en medio de un proceso de pérdida es resignificar ese dolor, ¿sí? Resignificar, reivindicar son dos palabras que me agradan mucho. Son bonitas. Y que de pronto nos pueden llevar a yo puedo hacer algo para reparar ese dolor sin necesidad de evitarlo. Yo puedo llegar a darle un significado o un propósito a ese dolor sin necesidad de evitarlo, ¿sí? Finalmente el hecho de que la pérdida esté ahí no me lleva a nada o no me moviliza a que yo siga como si nada. O sea, es que borrón y cuenta nueva porque eso es algo que no va a pasar. Es decir, que luchar contra eso es inútil, ¿saben? Pero lo que yo sí puedo hacer es tratar de darle un propósito o un valor a ese dolor. ¿Sí? ¿Qué dolor le podrías dar a la pérdida de Baby Randy? ¿Qué propósito, perdón? Ay, yo, ¿cómo así? ¡Qué dolor! ¿Qué propósito le darías a la pérdida de Baby Randy? Si tuviera que... Yo, de hecho, creo que estoy en evitación con el tema. Es como, sí. Ya hay momentos donde me lo he permitido y lo he llorado como si se hubiera muerto. Obviamente, es como, afortunadamente no. Pero en este momento hay como una barrera de, no va a pasar, Mari, no está pasando en este momento. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que muchas veces he sentido el remordimiento de no darle a bebé Randy el tiempo que yo quisiera. Entonces a mí me gustaría, en este momento de mi vida, seguir siendo esa versión que le daba 2 horas para ir al parque, consentirlo, y hasta cuando ya el man estaba súper relajado y me pedía que nos fuéramos a la casa, no irme a la casa. Ok. Creo que el significado que me gustaría darle a su pérdida es buscar al máximo como con mis vínculos y con mis personas más cercanas, hacer lo posible para sentir que lo que al menos estaba bajo mi control
lo hice para no tener esos momentos de remordimiento. Claro. Es decir, saber que si tuve la oportunidad de ver a mis papás, si tuve la oportunidad de estar con mi hermanita, si tuve la oportunidad de estar contigo, con Liz, con Mapi, con Steffi, que son como mis amigas más cercanas, lo hice. Y no que de pronto por X o Y motivo me permití como pasarme por alto esos momentos como si estuviera dando por sentada a mi gente. Súper. Ese sería como el sentido que yo le daría. Qué A su hermoso. pérdida. Ok, entonces aquí vemos que esto es como una herramienta secreta, como un plus también que nosotros podemos darle Total. al direccionamiento de ese duelo, ¿sí? Ajá. Finalmente, algo que también necesitamos empezar a hacer en esta situación de dolor es empezar a crear un mundo nuevo, ¿no? A reconstruir nuestro mundo, no con esta presencia ya, sino con el recuerdo, con ese dolor, con ese amor infinito que yo les llegué a tener, pero empezar a reconocer que de pronto esta persona o este ser, esta mascotica ya no está presente, genera mucho dolor, pero al mismo tiempo ese dolor, la idea es que nos permita movilizarnos una vez más a eso que es valioso para nosotros. ¿Sí? Que si bien es valioso el hecho de, no sé, yo lo voy a recordar por toda la vida o yo nunca lo voy a olvidar, pues eso no va a pasar. No lo vamos a olvidar. Sí, eso al menos que nos dé Alzheimer. Exacto. Vamos a olvidar. Exacto. ¿Sí? Y también ese reconstruir ese mundo, creo que tiene que ver con, no tienen por qué botar las cosas o eliminar las fotos o no tener absolutamente nada que les recuerde, porque a veces otro temor que aparece mucho en el duelo es sentir que se van a quedar estancados en medio de ese proceso. Y creo que lo único que realmente podría llevarlos a quedarse estancados en un proceso de duelo es no contactar con lo que es normal dentro de un duelo. Sí, eso sería muy tremendo. Pero forzarse también a hacer cosas para las que yo siento que no estoy listo. Y de nuevo, con el objetivo de que no me duela, entonces boto las cosas para no recordar, boto las fotos para que no me duela. De nuevo, ahí está el tema de la habitación. Total. Como la promesa de que eso te va a liberar del dolor, pero a largo plazo lo que te va a generar es más dolor. Es más dolor. Ajá, total. Entonces, la idea es que podamos hacer un duelo, no desde la habitación, no desde el escape, porque eso va a volver con mayor intensidad, ¿sí? También, si de pronto en medio de ese dolor, de esa etapa, vemos que estamos como muy desregulados, que esta situación ya está afectando como otras partes, otras áreas de nuestra vida, pues acudamos a terapia, ¿sí? Finalmente, a lo que me enseñó, recuerdo mucho, mi supervisora de prácticas del pregrado, ella decía que para el sufrimiento no hay niveles, ¿sí? Y a mí me parece súper mágico esto, porque exacto, por más que sea un perro, un pez, una gallina, un pájaro, una lombriz, una rata, pues era tu vínculo, ¿sabes? Es tu dolor. Entonces, si vemos que de pronto eso se nos está saliendo de las manos, lo mejor es levantar la mano y pedir ayuda, asistir a un profesional. Exacto. ¿Sí? Entonces, pues bueno, esperemos larga vida aún a nuestras mascotas por un buen tiempo. Les contaremos igual en el momento que eso pase. Sí. Obviamente, seguramente nos dolerá un montón. Seguramente estaremos acá para apoyarnos en este dolor. Uy, sí, sí. Pero pues es un dolor inminente. No grabaremos podcast. No, mentiras. La grabaremos llorando. Sobre el duelo. Sobre el duelo. ¿Les leeremos un poema? Sí, lograremos un poema. Sembraremos árboles. Sí. Entonces, pues bueno, ese era el tema de hoy, de reconocer un poquito la labor tan inmensa de las mascotas, sí, reconocer un poquito que hoy en día elegimos integrar las mascotas a ser parte de nuestra familia, de nuestra vida emocional, de nuestro todo. Entonces, que tiene todo el sentido de la palabra del mundo que duela la pérdida de uno de estos seres. Y no es que estemos exagerando, no es drama, no es show, duele. Sí, está bien. Y está bien. Entonces, pues bueno, amigos, nos vemos pronto. Cuéntenos un poquito si ustedes han tenido también situaciones de pérdida. Sí, si no, si es algo que de pronto están viendo como cercano y está siendo difícil.
también escucharlos. De nuevo, acuérdense que a veces el saber que yo no estoy atravesando por una experiencia dolorosa solo es Sí. mucho más validante que cualquier palabra que pudiera decirte alguien para hacerte sentir mejor. Ujú, totalmente. Entonces, la idea también, pues, es que creemos esa comunidad en la que podamos sentirnos todos apoyados, sobre todo en esas situaciones difíciles, ¿no? Totalmente. Ujú. Así que por favor vaya a darle like, comente, comparta, Suscríbase, por favor. pónganos en sus historias, Así es. muestre celos a sus amigos. Mándenos transferencias. No mentiras. Gracias por escucharnos. Nos queremos. Chao. I love you. Bye. Punto mono cadeneta.